Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según donde estén. Bienvenidos a este webinario de la OMS y TECNET sobre la inmunización de adultos. Pueden escuchar esta sesión en inglés, castellano y francés. Para ello, deben pinchar en el globo, que está en la parte baja de la ventana, y ahí pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar la sesión. Ahora va a repetir todo en los tres idiomas. Nos encantaría saber quién está aquí hoy, así que por favor, preséntense en el chat, digan su nombre, de dónde son y por supuesto pueden utilizar el chat si necesitan apoyo técnico con sonido. Estoy aquí para apoyarles para cualquier tema técnico. Si tienen cualquier pregunta durante la sesión, pueden utilizar la ventana de Q y A, la de preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas cuando deseen y los panelistas las responderán al final de la sesión durante la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y, como es habitual, enviaremos un enlace a los vídeos, además de la presentación por email. Espero que disfruten la sesión y voy a dar la palabra a Alba. Alba, tiene la palabra. Muchas gracias, Alex. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Alba Mirzaliu, soy doctora médica y trabajo en el programa central de inmunización, en el departamento biológico, en la sede de la OMS. Os damos la bienvenida a este segundo webinario sobre inmunización de adultos y este webinario es parte de esta práctica de comunidad de inmunización de adultos que hemos lanzado en la plataforma de TECNET y que gestiona la OMS. La idea es fomentar la colaboración, intercambiar conocimiento y que hablen los expertos globales de distintas regiones y distintos países para mejorar los esfuerzos de vacunación, tanto para las vacunas existentes como para las que vendrán en un futuro próximo. Para los que no estén registrados, les recomendamos registrarse en TechNet 21 y compartiremos los enlaces durante el webinario para que puedan unirse. Ahora voy a presentarles la orden del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer son unos comentarios de bienvenida por parte de la doctora Anne Linstan, la jefa de la unidad EPI y VB de la sede de la OMS. Después habrá unas pequeñas preguntas y una visión del trabajo que se ha ido realizando al mapear la inmunización en un calendario con las vacunas a nivel global. Después tenemos una presentación de buenas prácticas de Argentina, seguida de una de buenas prácticas de Ghana y después una sobre las intervenciones de demanda de vacunación COVID-19 para informar sobre estas enfermedades. Y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera Anne para que abra. Gracias, Salva. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros alrededor del mundo. Hace 50 años, más o menos, en 1974, fue un año muy importante de inmunización, ya que la OMS fundó el programa IPI con sus países miembros. 150 millones de vidas han sido salvadas desde entonces y unos de ellos han sido niños de menos de 5 años, lo cual ha contribuido a 40% de disminución en la mortalidad infantil. Es un progreso increíble gracias a la vacunación. El número de de enfermedades que pueden ser solucionadas con vacunas ha aumentado muchísimo. Esto ha mejorado en todas las edades, incluido los adultos. Y la cantidad de vacunas seguirá creciendo a medio y largo plazo. Ahora está utilizándose cada vez
más vacunas. Por ejemplo, tenemos las nuevas vacunas de TV de adolescentes y adultos que esperamos que estén en el mercado pronto. Y esto realmente va a cambiar muchísimo respecto a la vacunación global. Dispuesto a y 2030 nos estamos planteando un mundo en el que cualquiera, en cualquier lugar del mundo y a cualquier edad pueda beneficiarse completamente de vacunas para su bienestar. Así que la inmunización de adultos contribuye a esta visión para conseguir mejorar la calidad de vida y la longitud de la vida. Estamos ahora mismo en un mundo con una población envejecida y cada vez hay más personas de más de 65 que niños de menos de 5 años. Y para 2030, justo al final de IE 2030, casi 1 millón de personas tendrán más de 65 años, así que la prevención será algo muy importante. Y según vayan existiendo más vacunas, tenemos que tener programas para implementar una vacunación de adultos para que la norma social se convierta vacunarse a todas las edades. Las plataformas de vacunación de adultos ofrecen muchas oportunidades de contacto para promover sinergias entre operaciones de vacunación y intervenciones de todo tipo de salud. Antes de 2000 del COVID-19, la visión pública de la vacunación estaba más relacionados con prevenir mortalidad y enfermedades en niños. Y esto se veía principalmente en países de bajos ingresos y normalmente en estos países se vacuna principalmente a niños y a mujeres en edades de embarazo. El 99% de los países del mundo decidieron administrar vacunas de COVID a raíz de lo que ocurrió y se consiguieron llegar al 84% de adultos más altos y en torno al 85% de trabajadores de la salud. Falta cambiar el sistema, la actitud y muchas otras cosas, a- pero gracias a esto se ganó muchísima experiencia respecto a la vacunación en muchos países. Sin embargo, en muchos países hay falta de acceso a buenas plataformas para la inmunización de adultos. Con esta serie de webinarios y con la nueva comunidad de práctica de técnica de inmunización de adultos, nuestro objetivo es proporcionar una plataforma para intercambio de experiencias entre países como hoy, que tenemos a Ghana y Argentina. Tengo mucha curiosidad por escuchar sus experiencias y su conocimiento en relación con esto. Y también entre regiones, ya que cada vez hay más vacunas que existen para adultos y que pueden contribuir a una visión conjunta de inmunización global para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne, por comenzar el webinario. Ahora voy a dar la palabra al doctor Víctor Vega, que va a hacer una encuesta rápida antes de realizar su presentación. Le doy la palabra a Víctor. Gracias, Salva. Ahora voy a mostrar la primera pregunta de esta encuesta y voy a dar un par de minutos para que puedan responder a la pregunta. Veo que ya van entrando respuestas. Muy bien. La pregunta es, ¿su su país o el país en el que trabaja incluye a adultos en el plan actual de inmunización? Las posibles respuestas son sí, no o no sé. Tenemos ya un 60% de participación. Vamos a ver los resultados.
Confírmenme que pueden ver los resultados. Mm. Vemos que el 78%, 45 participantes han dicho que su país incluye adulto, 16% ha dicho que no y 7% ha dicho que no sabe. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Parece que algunas personas están teniendo problemas con las preguntas. Espero que las vean. Si es necesario, ¿qué fuentes utilizan para consultar el calendario de inmunización nacional de su país o el país en el que trabaja? ¿Es la página web oficial del gobierno, un proveedor de salud, las redes sociales o no lo saben? Voy a esperar unos segundos para que puedan responder. Así que 42 participantes, es decir, 79%, consultan la página web oficial del gobierno, el 12% al proveedor de salud, 7% redes sociales y 2% no lo sabe. Así que con estos resultados, ahora me gustaría pasar a la presentación. La idea de esta presentación era mostrar el panorama general de calendarios nacionales de vacunación con especial atención a la vacunación de adultos. El objetivo es mapear los calendarios nacionales de vacunación para identificar aquellos que también incluyen vacunas para adultos con el objetivo de identificar el estado actual de la inmunización de adultos en todo el mundo a diciembre 2024. Queremos que sepan que este proyecto es un trabajo en curso y agradeceríamos mucho su colaboración. Ahora voy a presentar la metodología que utilizamos. La idea era conseguir recursos disponibles para el público de los 194 Estados miembros de la OMS que tenían calendarios de vacunación nacionales. Y las fuentes fueron las páginas oficiales, el Ministerio de Sanidad, el Centro de Control de Enfermedades o la Agencia Nacional de Salud, que es las que establecen las políticas nacionales de salud. Pero también existen mapas de calendarios de vacunación de la OPS o la herramienta de programación de vacunas de la CDC o el proyecto de conocimiento sobre vacunas de Vaccine Group. Así que una vez que revisamos estas fuentes, identificamos un calendario nacional de vacunación, vimos que cogimos los datos de la URL del año de publicación, el formato y definimos si incluían adultos en el calendario nacional. Así que estos fueron los datos que recogimos. Con esta información creamos un mapa interactivo utilizando ArcGIS Online. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Antes de mostrar este mapa interactivo, me gustaría mostrarles lo que hemos descubierto. Teníamos recursos de 92 Estados miembros, lo cual es el 47% de los Estados miembros. Y lo que podemos ver en este gráfico inicial es el porcentaje de calendarios de vacunación encontrados por región de la OMS. Les recuerdo que este es un trabajo en progreso. Encontramos un 15% de calendarios de vacunación para la región africana, 57 para PAHO, 62 para EMRO,
55 para Searo y 30 para W Pro. Respecto a la proporción, vimos que el 61% incluye a adultos y vemos diferencias respecto a las regiones de la OMS. Y vemos que empezando por Afro, casi el 50% incluye a adultos. De Pajo, casi todos incluyen adultos. El porcentaje más bajo fue la región de Emro. En Euro, más de la mitad de los países incluyen a adultos. Y para Searo y W Pro fue casi un 25%, entre un 25 y un 30 que incluían adultos. Ahora voy a mostrarles el mapa interactivo que hemos creado. Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Ahora deberían poder ver un mapa. Este es el mapa compilativo de todos los recursos que hemos encontrado respecto a calendarios de vacunación nacionales. Y podemos ver una clasificación respecto a si solamente incluye a niños, si los adultos son considerados. Puede ser que el recurso incluye niños y adultos combinados o si los recursos están mostrados por separado, por un lado adultos y por otro lado niños. Y los de gris son los países en los que no hemos podido conseguir información aún. La idea de este mapa interactivo es que una vez que se esté disponible, pueden seleccionar un país para ver la información respecto al calendario de vacunación nacional. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Australia. La idea es poder seleccionar el país y saldrá un pop-up y aquí podremos ver toda la información de inmunización. En el caso de Australia, encontramos recursos de adultos y niños combinados en una tabla. Podemos ver dos enlaces que pueden ser utilizados para acceder a los recursos y estos enlaces son para aquí, por ejemplo. Este es uno de ellos, que es una página web del gobierno de Australia. Y en este caso también hay un enlace directo a la página web del calendario de vacunación nacional. Y si seleccionan el otro enlace, se puede ir directamente al recurso y pueden ver la tabla que muestra los distintos calendarios de vacunación según el grupo de edad. En este caso vemos niños, adolescentes, adultos y personas con condiciones médicas de riesgo. Vamos a ver, por ejemplo, la situación de Pakistán. En el caso de Pakistán, el calendario de vacunación solamente incluye a niños, así que los adultos no fueron considerados en este recurso. Y en este caso es un recurso infográfico y si seleccionamos el enlace, nos lleva aquí. Una vez que se cargue, deberían poder ver la página web oficial, en este caso de el Directorio Federal de Vacunación del Gobierno de Pakistán. Y como ven, en este caso es solamente para niños. Dicho esto, la idea de este mapa, bueno, aunque todavía tenemos que completar muchos países, entonces la idea es ir añadiendo más y más información. Vamos a ver ahora la última diapositiva. La idea es que si han identificado que su país no está representado aquí y usted conoce algún recurso de calendario de vacunación, pueden decirnos, ¿no? Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí pueden ver el email de Ava y mí mismo. Y la consulta también puede realizarse a través de la comunidad de práctica.
Así podemos seguir este trabajo de mapeo de calendarios de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Me gustaría subrayar de nuevo que este es un trabajo en progreso y que nos gustaría que sea un trabajo en conjunto. Esta página web todavía no está disponible al público. Víctor se la ha enseñado a todos para que puedan ver cómo está y queremos completarla porque ahora mismo tenemos formación de 92 países, pero esperamos con la ayuda de todos ustedes poder completarlo e incrementar el número de países incluidos y así podemos hacer que esté disponible dentro de la comunidad de práctica de TechNet. Si alguien tiene algún comentario o alguna reacción, pueden ponerlo en el chat. Si es alguna pregunta en concreto, me gustaría sugerir que utilicen la sección de preguntas y respuestas, pero para comentarios y otras reacciones pueden utilizar el chat. Ahora vamos a pasar a la experiencia del país. Voy a presentar a la doctora Albert. La doctora Gabriela Herán, desde la Dirección de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y trabaja en el Ministerio de Salud de Argentina. Va a hablar de la situación de Argentina respecto a la experiencia de Argentina en el desarrollo de la inmunización de adultos. Va a hablar de las distintas influencias y de la vacuna de meningococo, además de la introducción nueva de vacunas para mujeres embarazadas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Su presentación va a ser en español, así que si necesitan traducción, Alex ya lo ha dicho, pero pueden pedir ayuda en el chat si tienen problemas. Muchísimas gracias, doctor Albert. Le doy la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. En nombre del Ministerio de Salud de Argentina, agradecemos la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia de vacunación en adultos. La siguiente, por favor. El calendario de vacunación de Argentina ha cambiado y evolucionado mucho en los últimos años, pasando de vacunas enfocadas principalmente en la población, en los niños, en las infancias, en el año 2003 con 11 antígenos, a incorporar vacunas para todas las edades a lo largo de los años, llegando al este año un calendario que incluye 20 antígenos. En todo este proceso se consideró, por supuesto, tener mayor protección, el uso de vacunas combinadas, siempre se tuvo en cuenta los aspectos programáticos, la evidencia científica y, por supuesto, las recomendaciones internacionales. La siguiente, por favor. El calendario, como ven, es complejo, amplio, abarca todas las edades de la vida, todas las etapas de la vida. Y es importante remarcar que las vacunas en Argentina son gratuitas y obligatorias. Son adquiridas por el Estado Nacional y están disponibles en forma gratuita para toda la población objetivo. La siguiente. Solo acá mostrarles una infografía que está disponible en la página del Ministerio, donde se muestran todas las edades en las cuales tenemos vacunas para cada uno de estos grupos. La siguiente. Ahora, ¿cómo llegamos a todos estos cambios y cómo hacemos todo este proceso? La decisión de incorporar una nueva vacuna o de realizar cambios en el calendario sigue un proceso que comienza en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el programa ampliado de inmunizaciones del país, donde se considera la prioridad política, se analiza la evidencia, la carga de enfermedad, la disponibilidad de vacunas eficaces y de calidad, se compara la estrategia de la vacunación con otras estrategias disponibles, se evalúa la costo-efectividad y con toda esta información se discute con el grupo de trabajo. El grupo de trabajo está conformado por dos coordinadores, un coordinador de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y un coordinador de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, nuestro NITAC, la CONAIN. Una vez que se discute en la CONAIN
toma alguna decisión y emite una recomendación. Las decisiones de la CONAIN, las recomendaciones de la CONAIN son no vinculantes. La CONAIN es externa al Ministerio de Salud y el Ministerio puede implementar o no, o quizás implementarla más adelante a la decisión, a la recomendación de la CONAIN. Una vez que el ministerio decide incorporar una vacuna, la vacuna es adquirida desde el Estado Nacional y distribuida a todas las provincias del país. La implementación en terreno de la vacunación la realiza cada una de las jurisdicciones de las provincias y la decisión se comparte con los ministros de salud en el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde están todas las provincias del país representadas. La ley 27.491 es la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Fue promulgada en el año 2018 y es el marco legal para todas las acciones de vacunación del país. Esta ley declara la vacunación de interés nacional, la declara como una estrategia de salud pública, preventiva y altamente efectiva. La considera un bien social, definiendo y garantizando el acceso equitativo, gratuito y obligatorio a las vacunas y a los servicios de vacunación. Y además determina la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. La siguiente, por favor. Ahora ya son varias, están animadas, si podés ir pasando. Ya ahora introduciéndonos específicamente en la vacunación del adulto, acá compartimos lo que fue la historia, cómo fuimos avanzando en la vacunación en personas gestantes. En el año 2009, como todos recordarán, la pandemia de H1N1, de influenza H1N1, con gran impacto y mortalidad en personas embarazadas, con todo este impacto que tuvimos en el país en el año 2010, ya cuando disponíamos de la vacuna, se hizo por primera vez la campaña de vacunación antigripal en personas gestantes. Y al año siguiente, en el año 2011, se incorporó la vacuna al calendario. O sea, es decir, que la vacuna ya estaba disponible en forma gratuita para todas las personas gestantes. Desde ese momento, anualmente, todas las embarazadas reciben la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación. En 2012 se recomendó y en el año 2013 se incorporó la vacunación contra pertusis, la vacuna triple bacteriana acelular, en a partir de la semana 20 del embarazo, en todos los embarazos. Esta decisión se tomó posterior a que en el año 2011 hubo un gran aumento de la mortalidad por coqueluche en lactantes y ya con la experiencia de haber vacunado embarazadas con antigripal, se definió continuar con la vacunación y la protección contra pertussis. Se evaluó el impacto de esta intervención y ya pudimos ver una disminución del 80% en la mortalidad de lactantes por pertussis. En el año 2012 se recomendó y en el año 2014 ya se incorporó la vacuna hepatitis B en forma universal. Si bien no es una vacuna recomendada específicamente para embarazadas, el embarazo es un momento para poder testear y la vacuna está disponible en el caso de necesidad de vacunación de las gestantes. Una más, por favor. Como todos saben, bueno, la pandemia de COVID que nos atravesó a todos, en diciembre del año 2020 ya tuvimos disponibles en el país las vacunas y se armó la estrategia de vacunación y ya en 2021, con la evidencia del impacto que tenía el COVID-19 en embarazadas, se tomó la decisión de vacunar a todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y esta conducta continúa a la fecha. Una más. Y por último, la nueva introducción es de este año, la vacunación contra sincicial respiratorio en todas las embarazadas entre las 32 y 36,6 semanas de gestación. Como saben, Argentina fue uno de los primeros países del mundo en incorporar esta estrategia y el primero en América Latina. La siguiente. Bueno, ahora concentrándonos en la vacunación de adultos en general.
es importante remarcar que para todos los grupos de adultos hay vacunas disponibles en el calendario nacional del país. Y estas vacunas están disponibles en forma gratuita. Cada consulta es una oportunidad para verificar los esquemas de vacunación y completarlos. Todos los adultos deben tener 2 dosis de vacuna triple viral después del año de vida y en el caso de no tenerlas, la vacuna está disponible para aquellos que no tengan la vacuna o que no hayan respondido a la vacuna. Cada 10 años el refuerzo de la vacuna doble adultos, difteria, tétanos y además, como comentaba antes, la vacunación universal contra hepatitis B. Además de estas vacunas, para personal de salud está disponible en forma anual la vacuna antigripal y otras según la actividad del personal de salud. Por ejemplo, para personas que trabajan en el laboratorio de microbiología, tenemos disponible la vacuna contra meningococo. Específicamente para grupos de riesgo y según cada uno de los riesgos, tenemos disponible la vacuna antigripal, la vacuna contra neumococo, por ejemplo, en ciertos grupos, por ejemplo, esplenectomizados, tenemos la vacuna contra meningococo, contra Haemophilus influenzae, en otros grupos también tenemos disponible la vacuna de hepatitis A. Y para mayores de 65 años, además, la vacunación anual contra neumococo y contra gripe. Además de todas estas vacunas que son del calendario, tenemos la recomendación de vacuna contra la COVID-19, que en una de las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones se definió que se recomendó al Ministerio de Salud que esta vacuna sea incorporada al calendario nacional de vacunación. Por ahora, la vacuna sigue siendo una recomendación, no está incorporada. La indicación actual es desde los 6 meses de vida en adelante, con refuerzos cada 6 meses o anuales según el grupo de riesgo. La siguiente, por favor. Específicamente, otra más. Respecto a vacunación antigripal, una más. Como ya contábamos, el propósito de la vacunación antigripal es disminuir las complicaciones, las internaciones y las muertes por influenza. La población objetivo, como ya vimos, son los adultos mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud y personas dentro de los grupos de riesgo, además de los menores de 2 años. Otra más. Y acá les queremos mostrar cómo fue nuestra experiencia vacunando con gripe desde que se incorporó en el año 2012. En el primer grupo de barras ven el personal de salud. Lo que se ve es, fíjense, ese gran pico de la barra celeste fue el año 2020, cuando no teníamos todavía vacunas contra la COVID y había una vacuna contra virus. Todo el personal de salud demandaba vacuna antigripal. Por eso esas altas coberturas. Pero los años siguientes, fíjense en el año 2021, que la cobertura baja, principalmente porque no teníamos la indicación de coadministrar con COVID. Entonces priorizaban vacuna COVID y se retrasó la vacuna antigripal. Recién para septiembre, que es el inicio de la primavera en Argentina, estuvo disponible la coadministración. En el segundo grupo de barras se ve la vacunación en personas gestantes y esa gran que parece caída de las coberturas, en realidad es que cambiamos el denominador. Inicialmente se consideraban un 50% de la corte de nacidos vivos, el denominador, y a partir del año 2018 se consideró un 75% de la corte de nacidos vivos. Sin embargo, la cantidad de dosis aplicadas se mantuvo constante en el tiempo. Es un grupo que constantemente hay que trabajar con los obstetras, con el personal de salud para sostener adecuadamente la vacunación. Respecto a las personas con factores de riesgo, no tenemos un denominador y por eso informamos dosis aplicadas. Lo que se ve también es que la demanda en el año, por ejemplo, 2013 o 2016, que se ve mayor demanda de la vacunación, fueron años en que tuvimos mayor circulación viral y mayor mortalidad por gripe. Y respecto al grupo de adultos mayores, lo importante es remarcar que año a año vamos aumentando las dosis que estamos aplicando, partiendo del inicio de la estrategia de aproximadamente 600.000 dosis anuales a más de 2.300.000 dosis en el último periodo. La siguiente, por favor. Una más. Respecto a la vacunación contra neumococo, lo que queremos mostrar con esta figura es
el dinamismo de la estrategia, cómo inicialmente contábamos con la vacuna polisacárida de 23 serotipos y a medida que fueron pasando los años, tuvimos evidencia y mayor disponibilidad de otras vacunas, fuimos cambiando nuestra estrategia de vacunación. Inicialmente se incorporó en niños la vacuna conjugada 13 valente, el esquema secuencial en adultos, y ya desde este año cambiamos a la conjugada de 20 serotipos para adultos y a partir del año que viene también se va a incorporar en niños y en personas con factores de riesgo. Una más, por favor. Otra. Respecto a la vacunación contra el sincicial respiratorio, la siguiente. Como ya comentamos, este año iniciamos, fue la gran novedad de este año en el país, la vacunación materna contra sincicial respiratorio, con el objetivo de disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad en lactantes por bronquiolitis. La estrategia inició el 1 de marzo, abarcando 6 meses hasta fin de agosto. Se aplicaron, logrando una cobertura del 61,9%, más de 145.000 dosis aplicadas en embarazadas. Recuerden que es el país tomó la decisión de hacerlo entre la semana 32 y la semana 36,6 de gestación. Para el año siguiente, ya la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó iniciar un poco antes, en enero, para alcanzar la población de 6 meses, mayor cantidad de población de 6 meses durante la circulación del virus incisional respiratorio. Y respecto a la seguridad, es importante ver que una de las alarmas que había con esta vacuna era el tema de los partos prematuros. Sin embargo, analizando nuestros datos, vemos que se registraron 54 eventos de parto prematuros, con una tasa de 36,8 cada 100.000 dosis aplicadas, un porcentaje de los embarazos de 0,03%, y esto es inferior a la tasa esperada de partos prematuros del país, que ronda el 9% de los embarazos. Eh, Además, es importante remarcar que el 85% fueron prematuros tardíos, entre 34 y 36 semanas, y todos tuvieron evolución favorable. Una más. Y acá nos pareció importante compartir esta encuesta, que es la encuesta nacional de nutrición, que es en su segunda edición que realizó el Ministerio de Salud. Se analizaron más de 21.600 encuestas con representación en todas las regiones del país. Y dentro del punto vacunas, que es uno de los que se evaluó, principalmente se consideró la vacunación materna, el grupo de adolescentes y el grupo de adultos. Y lo que se ve es, cuando se preguntaba por qué sí se vacunaron o por qué no se vacunaron, siempre el factor por el cual las personas accedían o no a la vacunación era por la indicación médica o por la falta de indicación médica. Con lo cual es importante concluimos con esto, que lo importante es trabajar en el personal de salud, en la indicación, en todo el equipo de salud para promover la vacunación. Y la última, como conclusión, la siguiente, por favor. Queríamos comentar que Argentina cuenta con un calendario nacional de vacunación que abarca todas las etapas de la vida, con vacunas de calidad, seguras, eficaces, que son provistas por el Estado Nacional y llegan en forma gratuita a toda la población. El proceso de toma de decisiones se basa en la evidencia científica, es transparente y dinámico para adaptarse a todos los cambios que van sucediendo. Destacamos el compromiso de todos los subsectores de salud, de la sociedad civil, de las sociedades científicas, así como la capacitación continua del equipo de salud tan necesaria para lograr mejores coberturas. Y el objetivo final que aspiramos es que la población se empodere y demande la vacunación. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias por una presentación tan completa. Es impresionante todo lo que han conseguido. Y además han dicho que es un sistema dinámico que no deja de evolucionar. Y el hecho de que haya demanda por parte de adultos es algo también a subrayar. Y también lo que confían en las vacunas, lo cual es muy bueno de cara al futuro. Estoy empezando a ver que hay preguntas y respuestas, así que si es posible, quizá
pueden ir respondiéndolas, quizá en español, y nosotros daremos apoyo para interpretarlas a inglés o francés según sea necesario. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahora vamos a pasar a una región distinta. Se trata de la región de Ghana. Tenemos a Dr. Chizoba Wondi, asociado científico de Johns Hopkins Bloomberg School de Salud Pública, y va a hablarnos, perdón, Naciru Tanko, del programa expandido de inmunización del sistema de salud de Ghana, y va a centrarse lo, la situación de COVID, cómo se gestiona todo eso y cómo están utilizando esto para mejorar la inmunización de cara a futuro. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Adelante con la presentación. Parece que el doctor Tanco no puede escucharnos. Sugiero que si no pasemos al siguiente ponente, doctor Chiseba Bunadi, y después tratamos de volver a la presentación para ver si tiene algún problema nuestro compañero, el doctor Tanco. Es un placer para mí presentar al doctor Chisoba Bonodi, que trabaja como parte del equipo de científicos asociados de Johns Hopkins Bloomer School de Salud Pública de Estados Unidos. Es un placer tenerle aquí para presentar la situación de sistema de vacunación, el que hemos trabajado entre la OMS y varias universidades. Queremos ver cuáles son las lecciones y cómo puede utilizarse lo aprendido para otras vacunas para poder responder a otras emergencias. Carafutido, muchas gracias, doctor Chisova. Muchas gracias, Ava. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Como ha dicho Ava, voy a hablar de la revisión sistemática que hemos realizado. La idea es conseguir pruebas respecto a actividades para vacunas de COVID que puedan ser utilizadas en el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Han hecho un trabajo fantástico de presentación, así que me gustaría ser breve respecto a la vacunación COVID. Podemos aprender mucho respecto a los países que consiguieron llegar a sus objetivos COVID y cómo fueron luchando contra los retos. Para esta revisión de literatura y presentación, quería centrarme en algunas preguntas que hemos estado preguntando. La primera es qué tipos de estrategias de generación de demandas se llevaron a cabo y se probaron para mejorar la vacunación de COVID-19 a nivel global. Y la segunda pregunta es cómo de efectivas fueron estas intervenciones y qué es lo que se ha aprendido. Así que vamos a tratar de ver la vacunación para el tema de mpox. Los métodos son los métodos estándar. Empezamos con crear un mapeo estructural y es parte de una revisión de literatura mucho más grande que estamos realizando. Pero yo me voy a centrar sobre todo en la demanda. Desarrollamos la estrategia de búsqueda, buscamos en tres bases de datos y el tipo de estudios que incluimos fueron estudios que fueron diseñados rigurosamente. Utilizamos estudios de intervención, RCT,
incluso cuasi experimentales. Y hubo varios criterios de exclusión, pero uno de ellos que me gustaría mencionar es que tratamos de limitarlo para conseguir estudios con resultados numéricos para que pudieran ser más concretos. La síntesis es de manera narrativa. Estamos utilizando Convex Taxonomy para, como plataforma para nuestra síntesis, para poder tener una síntesis inductiva de todo lo que va saliendo. Respecto a las conclusiones, voy a ver fueron los estudios, diseño, lo que se midió, tipo de intervenciones, que es la parte más interesante de la presentación, y la efectividad de las intervenciones, y después veremos lo que aprendimos para el MPOX. Lo que vemos al mapear todos estos estudios es que la mayoría de los estudios se realizaron en Estados Unidos, pero aquí tenemos representados muchos estudios y varios de Latinoamérica. También la representatividad de los resultados es algo a tener en cuenta. Basándonos en los criterios de inclusión para el MPOX o viruela del mono, la mayoría de lo que se hizo fue esto, lo que vemos aquí. Hubo intervenciones en dos tipos de estudios y hubo distintos tipos de resultados. La mayoría de los resultados fueron de cobertura de vacuna, 5% solamente medían los radios, y esto está basado en metaanálisis. Aquí lo que vemos es un mapa arbolado, y lo que tratamos de hacer con este mapa es describir las intervenciones que fueron diseñadas para informar, educar o recordar a las personas sobre la vacunación. Como he dicho, utilizamos la taxonomía de comunicación para describir intervenciones de inmunización que tienen distintas intenciones. Podemos querer informar o educar a las personas sobre ello, queremos recordar a los demás o que lo recuerden de alguna manera. Y lo que vemos aquí es que la mayoría de las intervenciones fueron a través de distintos estudios y estaban sobre todo diseñados para informar y educar, así que son intervenciones de comunicación. También vimos que había otros aspectos de las intervenciones que intentaban también fomentar que la comunidad tuviera interés en ello, y también otros que querían fomentar el acceso. Vamos a verlo un poquito más detalle más tarde. Lo principal de esta diapositiva es que la mayoría de las intervenciones fueron de comunicación para informar y educar. Así que vimos esas intervenciones que eran para informar, educar y recordar, y vimos lo que vemos en el gráfico. En general, estas intervenciones de comunicación fueron interpersonales. Era un proveedor hablando con con su cliente, por ejemplo, o estaba basado en enfoques de comunidad, pero sin duda el enfoque más utilizado para comunicar información es el interpersonal. Y también hubo intervenciones que se basaban en crear citas para recordar a las personas que tienen que vacunarse.
Aquí vemos algunos ejemplos específicos de lo que acabo de hablar. Por ejemplo, comunicación interpersonal que fue reportada en varios países. Vemos que tenemos visitas puerta a puerta de personas de la comunidad para entregar información sobre la vacuna de COVID eh, a personas mayores en Tanzania. Y también tenemos material impreso, que se utiliza también bastante a menudo. Sí, a menudo son materiales de IEC y también a veces son flyers que se dan en visitas a la comunidad. Por algunas intervenciones también utilizaron emails, los que se escribía a los residentes, y también está el caso de los teléfonos, en el caso de que algunos managers respondían a preguntas sobre seguridad de vacunas y efectos secundarios a través de el teléfono. Este es un sistema que se utiliza en varios países. Me gustaría responder que los anuncios a las masas también se utilizaban bastante, es decir, la radio, la televisión, incluso las redes sociales. Estos fueron algunos ejemplos de utilizar las medias masas para comunicar sobre las vacunas. Estos son más ejemplos que podemos ver luego. Cosas como agendar citas, enviar mensajes para dar información respecto a cómo agendar una vacunación, o utilizar ruedas de prensa para recordar a las personas sobre la importancia de vacunarse a tiempo. Así que hay distintos tipos de plataformas que se están utilizando, como hemos visto en la revisión. Hemos visto también otros tipos de intervención. Los he colocado aquí para que podáis ver posibles enfoques. Tenemos aquí algunos enfoques para mejorar la comunicación, que son los que están en azul. Por ejemplo, si el lenguaje era una barrera, proveer intérpretes era una manera de conseguir eliminar esa barrera lingüística. Y también tenemos la traducción más allá de la práctica rutinaria, que esto ocurre en momentos en los que hay alguien que está en desventaja por el idioma o incluso personas ciegas que no pueden leer y les damos la oportunidad de que lean la información en braille. Así que se esfuerzan muchísimo para conseguir que llegue la información a todo el mundo y todos se vacunen. También tenemos la parte en verde, que otro enfoque es fomentar la idea de esto en la comunidad, que la comunidad se empodere respecto a esto. Así que ayudamos a las comunidades para diseñar el enfoque de la vacuna y lo que hacen es involucrar a líderes sociales para asegurarse de que la estrategia que se lleva a cabo es apropiada para la comunidad en cuestión. También vimos algunos enfoques interesantes relacionados con mandatos e incentivos. Aquí vemos que hubo al menos 7 estudios distintos respecto a incentivos, ya fuera en efectivo, con tarjetas de lotería o cualquier otra cosa para motivarlos. Los motivantes pueden ser como zanahorias. También vemos intervenciones por mandatos, porque había políticas en las que se decía que si algunas personas no estaban vacunadas no podían acceder a restaurantes, por ejemplo. Y lo interesante es que hubo algunos estudios que utilizaban pruebas obligatorias para conseguir que las personas se vacunen. No insistían en que debían vacunarse, pero si no se vacunan, puede haber pruebas
obligatorias cada 2 semanas y esto se implementa para conseguir que sí que se administren las vacunas. Y esto es lo que acabo de decir, así que creo que no hace falta que veamos esta diapositiva. Por último, nos preguntamos, ¿qué tal funcionaron todas estas intervenciones? Hicimos una evaluación cualitativa de los resultados reportados. No es un metaanálisis en sí, sino que preguntamos respecto a los datos que fueron tomados, hubo resultados positivos, hubo respuesta positiva o impacto positivo por la intervención. En torno al 50% de los documentos que vimos dijeron que sí, que hubo resultados. Así que de todos los papeles que adoptaron estrategias, vimos qué proporción de esos documentos tenían resultados positivos. Así que aquí vemos todas las acciones que han tenido resultados positivos y vemos que recordar y llamar de nuevos es la que tiene menos estudios que muestran que esto ha sido efectivo. Las estrategias de la comunidad para llegar con la vacunación y conseguir que la comunidad se empodere también de esto era de lo que mejor funcionaba. Siguiente diapositiva. Así que lo que vemos es que las intervenciones para mejorar la vacunación de la óptica de COVID-19 incluyeron intervenciones de comunicación y la principal intención es informar y educar a las personas sobre la vacunación, conseguir que la recuerden y conseguir que soliciten una vacunación o vengan a vacunarse y también que puedan comunicarse si hay una barrera lingüística. También hubo algunas intervenciones en las que se facilitaba que las personas tomaran decisiones para tomar la vacuna y también proporcionar apoyo práctico. La mayoría de las intervenciones de demanda de generación no se implementaron y hubo muy pocos casos en los que solamente se utilizó una estrategia. Suele haber comunicación interpersonal junto con otra cosa, puede ser un flyer, un mensaje por SMS. Así que lo clave es que estas intervenciones fueron utilizadas en combinación. También nos dimos cuenta de que aunque había varios estudios que pedían intervenciones aparte y había muchas que combinaban la movilización de la comunidad o el enviar mensajes. Y hemos visto que en otros momentos las campañas o mensaje han tenido mayor impacto, pero esto ocurre porque suelen estar combinados e intervenciones de otro tipo. Y también hubo algunos programas que consiguieron eliminar barreras prácticas para poder dar acceso a los servicios a personas que normalmente no lo tienen. Otra cosa que vimos es que las intervenciones de comunicación para informar, educar o recordar fueron las más comunes como tipo de intervención. Y principalmente la comunicación interpersonal fue el medio principal de comunicación. Así que simplemente comunicación entre médicos, enfermeras, conversación de toda la vida en la comunidad, personas clave de la comunidad que hablan e informan a las personas sobre la vacunación y fomentan que las personas se vacunen. Aunque las intervenciones de comunicación fueron más comunes, fueron menos efectivos. Así que si vemos las intervenciones de comunicación, vemos que el número de estudios que informaron resultados positivos o la proporción de ellos era menor a la proporción de los estudios que incluyeron
componentes de entrega de servicios y reduciendo acceso a la vacunación por ir a las comunidades. Así que lo que vemos es que las intervenciones que combinaron estrategias de vacunación en comunidad o conseguir fomentar el empoderamiento de la comunidad respecto a esto, consiguieron más resultados positivos. Vemos que las plataformas de vacunación de adultos no están muy bien establecidas en muchos países, especialmente en África. COVID ha sido una de las vacunas para adultos más ampliamente eh, utilizada, pero como ven, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y si nos centramos en adultos más mayores, debemos ver cómo podemos reducir las barreras de acceso, quizá yendo a las comunidades directamente con la comunidad y haciendo trabajo en el campo, porque el trabajo de campo es una parte muy importante de la estrategia de inmunización. En conclusión, la parte de la revisión que hemos realizado da lugar a que concluyamos que las intervenciones para mejorar la utilización de vacunas debería tener una visión más completa que incluya no solamente la percepción de las personas y las normas y motivaciones respecto a la vacunación, sino también las barreras prácticas para conseguir que haya menos barreras de cara al acceso de cualquier ciudadano. Muchas gracias. Creo que esta era mi última diapositiva. Vamos a ver la última. Ah, sí, bueno. Quería dar las gracias a la OMS por comentar este trabajo con nosotros y mis compañeros son Iva, Duque y DCL para esto. Gracias, muchas gracias, doctora Chisova. Y creo que en resumen, en dos palabras, diría que los mensajes son combinación de estrategias además de involucrar a la comunidad, ¿no? Y parece que esos son resultados muy interesantes que han podido encontrar. Muchísimas gracias. Me gustaría pedir que cualquier participante escriba las preguntas que tiene en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora tenemos al doctor Naciru Tanko del Programa Expandido de Inmunización del Sistema de Salud de Ghana. Le doy la palabra. Doctor Tanko. Gracias, muchas gracias. Hola a todos. Siento los problemas iniciales que he tenido. Es un placer tener esta oportunidad de compartir nuestras experiencias respecto a la inmunización de adultos en Ghana. Así que sin querer tomar demasiado tiempo, pueden compartir ya mis diapositivas. Voy a ver las lecciones de vacunación para la inmunización de adultos en Ghana y el uso del microplanning digital, geo, geomicroplanning digital para la entrega de vacunas. Vamos a ver el panorama del programa ampliado de inmunización en Ghana. El programa amplio de inmunización de Ghana tiene como objetivo proteger a la población, especialmente a los niños y a las mujeres embarazadas, contra las enfermedades prevenibles mediante vacunas a través de la inmunización gratuita y la descentralización integrada dentro del sistema de atención primaria. En 1974 se comenzó a vacunar y ahora mismo estamos vacunando por más de 14
enfermedades prevenibles mediante vacunas y una de las vacunas es para mujeres embarazadas y esta es la vacuna que estamos utilizando ahora mismo para adultos. El resto son principalmente niños. El resto han sido siguiendo la vacunación del COVID-19 y queríamos compartir nuestras experiencias y las principales estrategias que hemos utilizado, equipos móviles con distintas campañas y debo decir que la población adulta también ha sido de objetivo. Hemos tratado la fiebre amarilla, por ejemplo, meningitis también, a veces en adultos y alguna otra enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la vacunación del COVID, la vacunación de Ghana fue una campaña comenzando en marzo de 2021 y fuéramos el primer país a recibir la primera dosis y se distribuyeron todas las dosis que recibió el país. Además, tuvimos que conseguir distribuir estas vacunas y administrarlas. Inicialmente se decidió que íbamos a comenzar por niños y personas de riesgo y utilizamos distintas herramientas para conseguir incluir también a mujeres embarazadas y a niños hasta los 15 años. Y ahora hemos ya alcanzado 56,6% de la población total que está vacunada y el 71% ha recibido al menos una dosis. Utilizamos distintas estrategias para poder llegar a esta población, especialmente inicialmente por la limitación de la vacuna. Teníamos que seleccionar los grupos objetivo de riesgo. Seleccionamos a los trabajadores sanitarios, la población de 60 o más y personas con otras enfermedades o problemas médicos. Una vez que incrementó el acceso, se empezó a ofrecer al público en general. Y como ven, la cobertura de la vacuna ha sido bastante buena. Y llevamos a cabo distintos tipos de estrategias para poder llegar a la población objetivo. Así que lo que ayuda también para poder implementar la vacuna es el uso de herramientas digitales para organizar esta administración de vacunas. Hemos aprendido mucho y creemos que el país está preparado para introducir la vacuna del virus del papiloma humano. Y la idea es administrarlo a niñas de 9 a 14 años. Normalmente no serían un grupo objetivo dentro de el calendario de vacunación rutinario. Estamos viendo ahora los enfoques que vamos a utilizar para llegar a esta población. La implementación de las vacunas en el COVID-19 nos ha ayudado a poder implementar mejor para otras vacunas. Y también hemos podido analizar cuáles son las distintos retos a los que nos vamos enfrentando. Tratamos de asegurar también que haya una distribución equitativa de todas las vacunas.
Esto lo hacemos para asegurarnos de que el acceso no se convierta en una principal barrera de cara a la entrega de administración de vacunas. También pudimos identificar algunas cosas de las distintas regiones que fuimos analizando y utilizamos esto para la microplanificación para poder mejorar los esfuerzos de entrega de vacunas. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Voy a tratar de hacerlo rápido para que pueda haber una sesión de preguntas. Y aquí podemos ver la prevalencia de la enfermedad en las distintas regiones y la vacunación. Vemos la población de adultos y la población que aún no ha sido vacunada. Utilizando los distintos criterios, conseguimos identificar 4 regiones y utilizando los mismos métodos se seleccionarán 4 distritos en cada región para desarrollar la capacidad de multiplicación digital georreferenciada para la distribución de vacunas. ¿Cuáles fueron algunos de las cosas que aprendimos y podemos compartir con nuestros compañeros? En esta diapositiva vemos algunos de los resultados que conseguimos gracias a la organización Rockefeller y otros socios. El primer mapa que se ve muestra la cobertura de campañas anteriores y también utilizamos esto para informar respecto a dónde debían concentrarte los esfuerzos. Decidimos centrarnos en los distritos que estaban rindiendo menos de lo esperado. Así que nos ha ayudado a identificar las zonas en las que debíamos trabajar más para poder trabajar con esta población objetivo. Sin embargo, tenemos otras poblaciones migrantes que están concentradas en ciertas zonas y es una población muy fluida. Así que con el uso de estas herramientas, los esfuerzos de vacunación van progresando y así estas poblaciones que migran podemos de alguna manera seguirlas. También podemos utilizar las herramientas para identificar los equipos que existían para ver cómo gestionar mejor la distribución de vacunas. Y los equipos del distrito procedieron a cartograficar las zonas de difícil acceso para determinar los subdistritos prioritarios para la campaña de vacunación de COVID-19. En Ghana utilizamos drones con la ayuda de líneas de rappel para poder apoyar la distribución de vacunas gracias a estas herramientas. Aquí a la derecha vemos algunos de los resultados de la formación y cómo nos ha ayudado a mejorar la planificación y cómo se ha ido desarrollando todo. Así que vemos la precisión en la selección de poblaciones y los sistemas de información geográfica permitieron identificar y cartografiar los grupos de riesgo, las zonas desatendidas y los lugares de vacunación. Esto nos ayudó mucho a planificar. Más nos centramos en los grupos de interés para poder entregar bien las vacunas. También pudimos gestionar mejor la distribución de recursos, porque siempre hay tenemos recursos limitados, ¿no? Así que hay que ver cómo implementarlo bien y cómo organizar todo. Como saben,
muchas de nuestras instalaciones no tienen los equipos necesarios, pero al menos con estas herramientas podemos ver cuando hay problemas y cuando falta algo para poder luchar contra ello. Pero durante la campaña no sabíamos si necesitábamos moverlos de un sitio a otro para asegurarnos de que mejorábamos la situación. También conseguimos compartir el calendario de vacunación y feedback. Así que con esto en mente, durante la campaña, los equipos los equipos nos fueron ayudando a monitorizar las distintas situaciones y qué tal iba la entrega y administración, qué zonas geográficas estaban teniendo más problemas. Podíamos encontrar las ubicaciones con una monitorización muy conveniente. Y una vez que las mapeamos, es posible ver a qué zonas las vacunas no llegan bien. Así podemos identificar las comunidades y las poblaciones que lo necesitan y podemos comunicarnos con ellos. Además, eso también ayuda a mejorar la integración y a eliminar los errores. Y además mejoramos el compromiso. Y la verdad es que se han realizado muchas medidas para asegurarnos de que vaya mejorando cada vez más. Ha habido también una mejora en coordinación gracias a los geomapas. Esto ha hecho que la coordinación sea mucho más fácil entre las agencias de vacunación y todo el resto de partes interesadas. Empezamos a utilizar todo esto durante la campaña y según ha ido progresando, hemos utilizado la comisión para mejorar las siguientes campañas. Y nos ha venido muy bien tener este marco para poder trabajar. Y hemos podido demostrar o compartir con las personas de la salud y todas las partes interesadas nuestro progreso y cuando vemos que algo es falta, podemos planificar acorde. Utilizamos en general herramientas gratuitas a las que tenemos acceso en línea y tenemos socios comprometidos que nos han demostrado que están preparados para apoyarnos y que nos ayudan a mejorar la administración de vacunas. Respecto a la inmunización, estamos tratando de incrementarla e ir mejorando todas las herramientas para que no se utilicen de manera limitada durante las campañas. Así que ahora en la mayoría de los distritos tenemos planes de inmunización y en todos ellos se ven elementos de herramientas digitales para identificar las poblaciones a las que no están llegando las vacunas y poder llegar a poblaciones objetivo con más necesidades. La idea es que esto siga creciendo. Ghana tiene un sistema de regiones y por ahora hemos podido trabajar con un número limitado de regiones y distritos, lo cual quiere decir que hay mucho trabajo a realizar como país para poder conseguir el potencial completo que nos podría dar esta geoherramienta. Así que espero que sigamos cooperando con nuestros socios para asegurarnos de que podamos mantener y hacer que crezca este trabajo que estamos realizando. Muchas gracias a todos. Voy a dejarlo aquí. Adelante con las preguntas, si lo desean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tanco. Creo que las últimas dos palabras que ha dicho, sí, sobre todo la sostenibilidad y el que pueda seguir creciendo
de una pequeña innovación que fue creada durante el COVID. Este momento de pandemia se mantuvo para el COVID y ahora se está viendo cómo implementarlo en otras campañas de vacunación, incluyendo adultos. Ahora nos quedan 7 minutos en los que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y también he visto que tenemos aquí a Christopher Sofen, que ha levantado la mano. Me gustaría invitar a esta persona a que hable si quiere. ¿Puede tomar la palabra? Christabel Soyen, ¿puede tomar la palabra si lo desea? ¿Ha levantado la mano para hacer una pregunta? ¿Quiere realizar una pregunta o no? ¿Nos escucha? Christabel Soyen, ¿quiere realizar una pregunta? Bueno, quizá ha levantado la mano sin querer. Bueno, si alguien quiere realizar algún comentario o hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Muchas gracias a los panelistas que han ido respondiendo la mayoría de las preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Al mismo tiempo, como se han hecho las preguntas en distintos idiomas y se ha respondido en distintos también, voy a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, las preguntas que se le han hecho a la doctora Gabriela Advert para saber si las vacunas para adultos son obligatorias. Había una compañera de Dudum Sampara de Mali y también ha habido una pregunta, creo que en este caso era del doctor Emmanuel, que preguntaba cómo la vacunación para adultos se proporciona y si se hace de la misma manera a nivel, cómo se organiza a nivel del centro de salud. Si las vacunas que son parte del calendario son obligatorias, pero esto es importante diferenciar lo que nosotros consideramos calendario de recomendaciones. Las vacunas recomendadas, por ejemplo, para grupos de riesgo, están disponibles, pero no son obligatorias. Esa es la gran diferencia que tenemos en Argentina. Ya cuando una vacuna se incorpora al calendario nacional de vacunación, pasa a ser gratuita y obligatoria para todos, para la población objetivo. Y la segunda pregunta era si se daban en el mismo lugar, si son los mismos vacunatorios donde están disponibles las vacunas tanto para niños, adolescentes como para adultos. Por supuesto que para algunos grupos hay algunas estrategias adicionales, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, la vacunación escolar, pero todos los vacunatorios tienen las vacunas disponibles para todas las etapas de la vida y es en el mismo lugar donde se dispensan las vacunas para todos. Una pregunta relacionada con esto, por ejemplo, para mujeres embarazadas. Cuando una mujer embarazada va a la visita médica de seguimiento, ¿cómo se le habla de las vacunas? ¿Y cómo hace para vacunarse? ¿Va ahí al lado o quizá es la matrona quien le proporciona la vacuna? ¿Cómo se hace el seguimiento y cómo se realiza? Gracias. Eh, La salud en Argentina está dividida como en tres subsectores: el sistema público, el sistema de la asistencia social y el sistema privado. Y funcionan diferentes. Habitualmente en el sistema público, donde tenemos todos los vacunatorios, eh, que son las vacunas que entrega el Estado, tratan de coordinar de que los vacunatorios estén cercanos al consultorio donde se atienden los pacientes, tanto los niños como las embarazadas, y que la vacuna esté disponible cerca y accesible. En el ámbito privado, el médico emite la indicación y la persona tiene que ir a un vacunatorio, sea público o del ámbito privado, para recibirla. O sea, no en todos los lugares está organizado igual. Muchas gracias por aclararlo y por responder a estas preguntas que estaban relacionadas con usted. Voy a ver si hay alguien más que haya levantado la mano. No veo ninguna mano, pero sigue habiendo alguna pregunta.
Había una para el doctor Chistova. Dice que hay mucha falta de comunicación relacionada con la vacuna COVID. Podemos hablar de las mejores estrategias para luchar con esta falta de información o mala información. Así que ¿alguien tiene alguna prueba de cómo podemos luchar contra esto, ya sea para COVID o para otras vacunas? Se trataría de lucha contra la desinformación o mala información. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que cada comunidad es distinta y como todas son distintas, lo mejor es entender cuáles son los rumores o la desinformación que está circulando en una comunidad en concreto. Eso sería lo primero. Lo segundo es que hay distintos mensajeros en los que confiamos. En muchos países de África, por ejemplo, las personas se fían de su líder religioso, su líder de la comunidad. Así que si trabajamos con los líderes religiosos o líderes de la comunidad y conseguimos que entiendan los beneficios de la vacuna, ellos pueden ser lo que llamamos champions. Y, por ejemplo, hubo un estudio que se realizó en Tanzania, porque allí en Tanzania utilizaron a personas champion para enfrentarse a la desinformación. Y en este estudio se veía visitas a casas y vacunación puerta por puerta de las personas. Y bueno, por otro lado, también hemos visto que la manera en la que comunicamos el mensaje es importante porque se realizó un estudio en Arabia Saudita y se enviaron distintos tipos de mensajes. Uno de los mensajes era sobre el ego, otro era un mensaje relacionado con la norma social y había otros más. Y de lo que se dieron cuenta es que los mensajes que estaban centrados en la norma social o presión social funcionaban mejor con gente joven que con población adulta. Así que lo importante aquí es que no hay una única respuesta que vaya a encajar con cualquier comunidad. Tenemos que entender bien esa comunidad y adaptar nuestro enfoque o estrategia a las normas de cada comunidad y la situación de cada comunidad. Muchas gracias y con esto temo que hemos terminado el tiempo que teníamos para este webinario. Lo que va a ocurrir ahora es que Daniela, que es la Community Manager de TechNet de inmunización de adultos, va a compartir en el chat el enlace para aquellos que todavía no se hayan registrado en TechNet. Esto es la página de la OMS en colaboración con muchos socios y es una red, un marco de inmunización, personas que trabajan en inmunización, tiene más de 6.000 miembros y también es una manera en la que podemos facilitar el compartir información sobre distintos temas. En este caso, hemos creado un apartado especial para la vacunación de adultos, así que les invitamos a registrarse. Estamos muy contentos de que hayan podido conectarse todos hoy. Tendremos un webinario dentro de un par de meses, en el primer trimestre de 2025 y tenemos ganas de continuar charlando con todos ustedes sobre la vacunación de adultos y las distintas estrategias en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Vamos a compartir el vídeo y también las diapositivas y también el enlace para que puedan unirse a la comunidad de práctica. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos. Adiós.